descubre el increíble secreto para mantener la calma en el caos. Una transformación extraordinaria. Mateo, un ingeniero de 45 años, se encontraba sentado en la cama, las manos temblorosas, y la mente desbordante de ansiedad. El silencio en el departamento era abrumador, ahogando cualquier vestigio de risas que solían llenar el aire. A medida que sus pensamientos giraban, la premura de las preocupaciones económicas lo golpeaba con fuerza. Él, el proveedor, el pilar de su hogar, había sido despedido. La pérdida no solo implicaba un salario, también significaba perder su identidad, su lugar en el mundo. Estas paredes que solían simbolizar un refugio lleno de sueños, ahora lo asfixiaban, llenas de facturas impagas y el eco de un futuro incierto. Ana, su esposa, trataba de mantener la calma. Pero en sus ojos, Mateo podía ver la inquietud. Ella, con una fuerza inquebrantable, había comenzado a trabajar horas extras, cargando el peso de la familia sobre sus hombros. Sus hijos, Sofía y Luis, notaban el cambio. Miraban a su padre con temor y confusión. Sus miradas reflejaban el caos interno que él intentaba ocultar. La cocina, antaño un lugar de alegría, ahora se había convertido en un campo de batalla silencioso donde las preocupaciones de Mateo combatían contra la esperanza de su mujer. Una tarde, mientras Mateo paseaba por el barrio, sintió una mirada que lo atravesaba. Era don Ernesto, su antiguo profesor, una figura que siempre había representado la sabiduría y la pasión por la educación. Al cruzar miradas, Mateo se sintió invadido por una chispa de esperanza. La invitación a compartir un café pronto se convirtió en un refugio, un momento en el que podría desnudar su alma atormentada. En la conversación, Mateo ventiló sus temores, su lucha por ser el pilar firme, la presión que sentía, el miedo a decepcionar a su familia. Don Ernesto, siempre perspicaz, le susurró que lo que en realidad necesitaba era volver a descubrir su pasión por la enseñanza. Esa frase resonó en sus oídos, un eco de posibilidad en un mar de desesperación. ¿Sería posible? ¿Podría renacer de las cenizas de su despido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De vuelta a casa, la idea de crear un programa educativo para jóvenes en situación de riesgo en su barrio comenzó a germinar. Sin embargo, cada paso hacia adelante estaba plagado de dudas, de miradas escépticas. La competencia se volvió feroz al salir del rincón familiar. Algunos en el barrio comenzaron a verlo como una amenaza. En ese ambiente cargado de desconfianza, el impulso de Mateo se volvió un acto de resistencia. Cada día que pasaba, la presión aumentaba y el miedo lo asediaba. La angustia lo mantenía desvelado. Noches enteras sumido en sus pensamientos, cuestionando su valía, enfrentándose a una tormenta interna de inseguridades. Mientras su familia sonreía, él se sentía dividido entre el deseo de demostrar su capacidad y el temor de fracasar una vez más. Los gritos callados de su interior chocaban con el amor que sentía por ellos y con la determinación que empezaba a tomar forma, pero a gran costo. ¿Podría Mateo enfrentar no solo su desdicha, sino también la oposición que crecía a su alrededor? La inquietud lo paralizaba. Su dilema resonaba en sus pensamientos. Si dejaba todo por este nuevo propósito, ¿qué sucedería si no lograba el éxito? En una noche oscura, el peso de su responsabilidad se volvía insoportable, haciéndolo cuestionar su propia existencia. La lucha apenas comenzaba, y la batalla por su dignidad se tornaba inevitable. ¿Se atrevería a luchar por lo que él creía, incluso si le costara todo? En medio de aquella tormenta emocional,
Mateo se sentó en la mesa de la cocina. El frío del mármol contrastaba con el calor de sus pensamientos agitados. Frente a él, una hoja en blanco aguardaba su colaboración. Un plan, una estructura, una visión de lo que podía ser su nuevo futuro. Pero en lugar de plasmar ideas, su mente se inundó de imágenes del pasado, de aulas llenas de risas y aprendizajes compartidos. Allí había una chispa, un destello que había olvidado. Esa chispa era lo que necesitaba para resistir el embiste de sus dudas. Decidido a dar un paso, sin importar cuán pequeño fuera, se levantó de la silla con una firmeza renovada. La mirada de Ana, que entró en ese momento, reflejaba inquietud, pero también un atisbo de esperanza. Ella lo conocía mejor que nadie, y sabía que, aunque las incertidumbres lo rodeaban, había algo dentro de Mateo que deseaba luchar. Las primeras semanas fueron de frenética investigación y planificación. Se sentaba largas horas en la biblioteca del barrio, buscando recursos y contactando posibles aliados que pudieran igualmente estar interesados en ayudar a los jóvenes. Sin embargo, la realidad era más dura de lo que imaginaba. Cada intento por conectarse con las familias y ganar su confianza era recibido con recelo. Las miradas desconfiadas y los murmullos no lo desanimaron del todo, pero cada rechazo lo hacía tambalear un poco más. Sus noches seguían siendo tormentosas, pero ahora su angustia venía acompañada de un propósito claro. Durante una de esas noches, decidió grabarse hablando sobre su visión. Mirando la cámara, sintió que el nudo en su estómago se aflojaba al mencionar sus deseos y esperanzas para el programa. Al editar el video, se dio cuenta de que no solo era un recurso para otros, era una herramienta de autocrecimiento. A través de su propia voz, comenzó a reafirmar su convicción. Con el video compartido en las redes sociales, la respuesta fue mixta. Algunos apoyaban su iniciativa, mientras que otros lo criticaban, considerándolo un obstáculo en un sistema ya frágil. El eco de la oposición empezó a resonar en su mente. La presión aumentaba y los consejos de don Ernesto regresaron a su mente. Debes permanecer fiel a tu pasión. Él sabía que las palabras eran ciertas, pero la duda persistía. Mateo decidió organizar una reunión pública, un encuentro abierto donde las familias pudieran conocerlo a él y a su propuesta. Se sintió como un guerrero que se preparaba para la batalla, evaluando cada detalle, tomando en cuenta las inquietudes de la comunidad. Sin embargo, cada día que se acercaba a la fecha, el temor empezaba a asomarse nuevamente. La noche previa, mientras revisaba los materiales, su pensamiento oscilaba entre el miedo y la determinación. El día de la reunión llegó, y con su corazón palpitando fuertemente se dirigió al lugar. Al abrir la puerta, el murmullo de las voces llenó el espacio. Familias y jóvenes ya estaban allí, una mezcla de miradas curiosas y escépticas. Mateo tomó una respiración profunda, recordando cada razón por la que había iniciado este camino. Era el momento de enfrentar su propio caos interno y demostrar que era capaz de más de lo que creía. Mientras todos los ojos se volvían hacia él, la voz de Mateo comenzó a temblar levemente, pero con cada palabra, su confianza se fue incrementando. Sin embargo, la tensión del ambiente parecía sin presión. A medida que se adentraba en su presentación, algo inesperado sucedió. Uno de los críticos más cercanos a él, un anciano del barrio, se levantó abruptamente. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. Mateo sintió que el aire se volvía denso, los murmullos se apagaron, y la atención se centró en la figura que se movía lentamente hacia el frente. ¿Qué iba a decir? Su vida y futuro pendían de un hilo. Mateo sintió como su corazón latía con fuerza, como si en vez de estar presente en la sala, cada latido resonara en su mente. La figura del anciano se hizo más clara, y su mirada severa iba cargada de una historia que parecía reunir toda la desconfianza de la comunidad. Necesitaba saber qué pensaba, y al mismo tiempo, el temor de escuchar un comentario punzante lo paralizaba. ¿Qué es lo que quieres realmente, muchacho?, preguntó el anciano. Su voz profunda y firme resonó en el local.
Mateo tragó saliva sintiendo que la vida se concentraba en ese instante singular. Quiero ayudar a nuestros jóvenes. Quiero que tengan las mismas oportunidades que yo tuve, empezó a decir, pero a medida que hablaba, una sensación de inseguridad empezaba a asomarse. La multitud seguía atenta, pero la duda se instalaba como un huésped indeseado en su mente. El anciano cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la respuesta. Cuando volvió a abrirlos, había un leve cambio en su expresión. Muchos han llegado antes de ti con discursos vacíos. Necesitamos acciones, no palabras. ¿Cómo puedes demostrarlo? Mateo sintió que una chispa se encendía dentro de él. La pregunta del anciano, lejos de desalentarlo, le ofrecía una oportunidad. Puedo organizar talleres, actividades que los involucren a ellos directamente. No quiero imponer nada, solo crear un espacio donde puedan expresarse y aprender. Los murmullos comenzaron nuevamente. Algunos apoyaban la idea, otros la rechazaban. Pero había un cambio en el tono de las voces. Mateo podía sentir que su vulnerabilidad, al haber compartido su deseo, había creado un pequeño pero significativo puente de entendimiento. Eso suena bien, pero cuéntame, ¿qué te hace diferente de aquellos frente a nosotros que han fallado?, continuó el anciano. Mateo sabía que era hora de abrir no solo su mente, sino también su corazón. He estado donde ellos están. Conozco la incertidumbre, el temor. No vine a ofrecer un programa. Vine a ofrecerles una conexión auténtica, un refugio donde puedan ser ellos mismos. A medida que Mateo compartía su dolor y anhelos, la atmósfera cambió sutilmente. La tensión comenzó a disiparse, devolviéndole una pizca de confianza. Sin embargo, también sintió la presión del momento, la responsabilidad de no solo actuar por él, sino por aquellos que no podían alzar la voz. Escucharé cada crítica, cada inquietud. No soy perfecto, pero puedo aprender. Y lo haré junto a ustedes. Concluyó con una determinación renovada. El anciano no se movió. Observó a Mateo fijamente, luego, como si su juicio dependiera de una sola palabra, asintió lentamente. Está bien. Te daré una oportunidad, pero solo si demuestras lo que hablas. El eco de su aprobación viajó por el espacio, y aunque no era ni cercana a una aceptación total, sí se abría la puerta, aunque fuera entreabierta. La ansiedad volvió a apoderarse de Mateo. ¿Qué pasos tomaría después? Este era solo el comienzo, y la incertidumbre de cómo reaccionarían las familias seguía pesando. Mientras salía del local, el mundo exterior parecía vibrar con una nueva energía. Sin embargo, conocía bien su camino. Quedaba mucho por recorrer. Cada paso tenía que ser meticuloso y decidido. Sus pensamientos empezaron a organizarse como piezas de un rompecabezas. Al llegar a casa, su mente no cesaba y el deseo de contarle a Ana su éxito momentáneo lo empujó a buscarla. Pero antes de ver su sonrisa llena de apoyo, sintió que una pregunta emergía con fuerza. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? La respuesta parecía estar más allá de su comprensión actual, y sus sueños, una vez más, se entrelazaban con nuevas realidades. Mateo comprendió que debía prepararse para afrontar no solo a la comunidad, sino a sí mismo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un mensaje llegó a su teléfono. Era un antiguo compañero de la universidad, alguien que había estado cerca en sus tiempos de mayor incertidumbre. La curiosidad lo envolvió, y al abrir el mensaje, una nueva revelación se presentó. Mateo, necesito hablar contigo sobre una oportunidad que no puedes rechazar. La incertidumbre se asomaba nuevamente. ¿Qué significaba esto y cómo afectaría su camino? Mateo dejó el teléfono sobre la mesa. La luz de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad de la habitación. La invitación implícita en ese mensaje era tentadora, pero también lo llenaba de inquietud. ¿Una oportunidad que no podía rechazar? Se preguntó qué podría significar. Las posibilidades y sus correspondientes riesgos se agolpaban en su mente. Caminó de un lado a otro, buscando respuestas en cada rincón de su confianza.
Sabía que estaba en una encrucijada. Su deseo de transformar la vida de los jóvenes lo había llevado a dar un paso hacia lo desconocido, pero ¿era lo suficientemente fuerte para asumir otro reto? El eco de las palabras del anciano resonaba en su mente, recordándole que las palabras eran solo eso. Palabras. Debo hacer algo, decidió finalmente. La idea de permanecer inactivo lo agotaba. Sin pensarlo dos veces, se sentó frente a su computadora y comenzó a teclear. No se trataba solo de contestar ese mensaje. Era su momento de demostrar que estaba listo para actuar. Empezó a crear un plan, esbozando ideas para los talleres que había mencionado en su reunión. El primer taller que imaginó sería sobre gestión emocional. Comprendía que muchos de los jóvenes enfrentaban batallas internas que no podían expresar. Así que, a partir de su propia experiencia, empezó a elaborar un concepto que fomentara la comunicación y la autoestima. Tenía que ser auténtico, conectar con ellos a un nivel profundo. Mientras sus ideas fluían, el miedo comenzó a convertirse en determinación. Después de horas de trabajo, se sintió satisfecho, pero justo cuando estaba a punto de enviarlo, un nuevo pensamiento lo sacudió. ¿Qué pasaría si lo que propusiera no era bien recibido? ¿Y si las familias de los jóvenes lo rechazaban, así como lo hizo el anciano? La duda volvió a asediarlo, pero esta vez, Mateo decidió enfrentarla. Las voces de sus inseguridades eran, en definitiva, parte del proceso. Con el corazón en la mano, decidió que lo mejor sería compartir sus ideas con Ana primero. Su apoyo siempre había sido incondicional. La buscó en la sala, donde la encontró leyendo un libro. Cuando le mostró su propuesta, sus ojos se iluminaron con entusiasmo. Mateo, esto es increíble, pero ¿estás seguro de que estás listo? Lo que planteas puede cambiar muchas cosas, le dijo, su voz cargada de preocupación y admiración a la vez. Sí, estoy listo. He pensado en eso, y si bien asusta, creo que tengo algo que ofrecer, respondió él, esbozando una sonrisa nerviosa. Ana se acercó y le tomó la mano. Lo que estás haciendo no es solo un programa, es como abrir una puerta a algo que ellos no han tenido. Esperanza. Pero debes recordar cuidar de ti mismo en este proceso. Mateo asintió, comprendiendo que su camino también implicaba cuidar su propio bienestar. Esa chispa de conciencia creció dentro de él, impulsándolo a prepararse para lo que vendría. Con decisión, le dio el toque final a su propuesta, añadiendo un par de actividades lúdicas que facilitaran la conexión emocional entre los jóvenes. Esa noche, no solo sintió la cercanía de Ana, sino un impulso renovado. Era momento de mostrar su valía, de demostrar que no era un soñador vacío de contenido. Todo el trabajo previo lo había preparado, las charlas con la mentoría y su propia historia de vida. Ahora era el momento de actuar. A la mañana siguiente, una nueva realidad se dibujó ante él cuando se disponía a enviar su propuesta. Antes de que su dedo tocara enviar, el mensaje de su antiguo compañero le vino a la mente nuevamente. La incertidumbre le envolvía como un manto pesado, pero, por primera vez, sintió la necesidad de tener en cuenta ese nuevo desafío en su camino. Una mezcla de emoción y ansiedad lo embargó. ¿Qué significaba esa oportunidad? ¿Podría convertirse en un aliado en su búsqueda de impactar positivamente a los jóvenes? Mientras pensaba en su siguiente paso, su teléfono vibró otra vez. Un segundo mensaje apareció. Mateo, espero que estés dispuesto a arriesgarte. La respuesta puede cambiar todo. Mateo cerró los ojos, respiró hondo y sintió que su camino se llenaba de posibilidades. Pero, ¿qué parte de su viaje seguiría primero? Estaba en la frontera de dos mundos, listo para elegir, y ambas decisiones podrían definirlo. La tensión se apoderaba de él conforme se preparaba para una elección que garantizaría que su viaje apenas comenzaba. Mateo sintió el peso del dilema en su pecho, mientras su mente debatía entre dos direcciones. Durante años había aprendido a enfrentar sus demonios internos, pero esta vez todo parecía más complicado. No solo pensaba en su propuesta para los jóvenes, también sopesaba la opción de reconectar con su antiguo compañero y las posibilidades que ello representaba. Sentado frente a la laptop,
Sus manos flotaban sobre el teclado. Era evidente que su mente divagaba, atrapada entre inquietud y determinación. Decidió que, en lugar de enviar la propuesta de inmediato, presentaría primero sus ideas a un pequeño grupo de amigos cercanos que siempre le ofrecían apoyo sincero. Este grupo, compuesto por personas con pasiones diversas y un profundo sentido de empatía, se reuniría esa tarde. Tal vez su retroalimentación lo ayudaría a clarificar si su enfoque era adecuado o necesitaba ajustes. Consciente de que la retroalimentación no siempre era fácil de digerir, Mateo se preguntaba si estaba preparado para escuchar críticas. Era una prueba de su crecimiento personal, una oportunidad para descubrirse en el espejo que representaban las opiniones ajenas. En el fondo, sabía que, aunque se sentía vulnerable, cada interacción sería un peldaño más en su desarrollo. Las horas pasaron. Un torbellino de pensamientos y emociones lo acompañaron hasta que finalmente se reunió con sus amigos en una acogedora cafetería del barrio. Sentado alrededor de una mesa desgastada por el tiempo, comenzó a explicar su propuesta. La atmósfera era tranquila y sus amigos prestaban atención con gestos de aliento. Lo que busco es crear un espacio donde los jóvenes puedan liberar sus emociones. Quiero que compartan sus historias sin miedo, que se sientan entendidos. Comenzó a exponer, notando cómo sus palabras resonaban en las expresiones de aquellos que lo escuchaban. A medida que avanzaba, las réplicas comenzaron a surgir. Uno de sus amigos, Javier, lo detuvo. Mateo, suena interesante, pero ¿cómo planeas asegurarte de que se sientan realmente en un entorno seguro? A veces, la vulnerabilidad asusta, cuestionó, con honestidad. Mateo respiró hondo. Era una pregunta difícil, pero no podía ignorar su validez. He pensado en implementar dinámicas de grupo que fomenten la confianza y la conexión establecida a partir de actividades donde puedan verse como parte de algo más grande. Respondió, sintiendo que su convicción se fortalecía a medida que hablaba. Otro amigo, Laura, añadió. Me gusta la idea, pero tal vez sería bueno incluir la participación de un profesional, alguien que pueda guiar el proceso emocional y ofrecer herramientas prácticas. No quiero desmerecer tu experiencia, pero la formación adecuada siempre es valiosa en estos casos. Mateo asintió, comprendiéndolo. Se dio cuenta de que su propuesta no solo debería centrarse en la expresión y la conexión, sino también en el crecimiento personal a través de asesoría profesional. Esa revelación se sentó bien dentro de él, fortaleciendo su idea. El intercambio continuó, lleno de entusiasmo y consideración, y poco a poco Mateo empezó a procesar su propio enfoque con la claridad que le faltaba. Al finalizar, un renovado sentido de dirección lo llenó. Había pasado de la confusión a límites claros y objetivos concretos. Se dio cuenta de que la transformación personal no era un viaje solitario, sino uno donde la colaboración y la aceptación del apoyo eran cruciales. Cuando las conversaciones se desvanecieron y la tarde se tornó en noche, Mateo salió de la cafetería satisfecho. De pie en la acera, la brisa fresca le acarició el rostro. Su mente seguía girando en torno a la reunión, pero una inquietud permanecía. ¿Cómo encajaría la propuesta con el desafío que le había planteado su antiguo compañero? La idea de arriesgarse por un camino nuevo parecía más atractiva que nunca. Pero, ¿estarían realmente alineadas sus ambiciones? ¿Podría aquella invitación inesperada complementar su misión con los jóvenes? La incertidumbre se convirtió en una presión amplificada mientras regresaba a casa. Las sombras de la noche crecían, y con cada paso que tomaba, una pregunta permanecía latente. ¿Estaba dispuesto a abrir las puertas de su vida a un nuevo socio, ampliando así su impacto? ¿O se quedaría en la zona de seguridad que había construido con tanto esfuerzo? La elección era inminente, y con ello, un nuevo capítulo de su historia apenas comenzaba a revelarse. Mateo regresó a casa sin poder sacudirse la sensación de que había un dilema más profundo al acecho. La noche dejó caer un velo de introspección mientras cruzaba la puerta de su apartamento. El ambiente resguardaba un silencio casi palpable, pero su mente retumbaba con las palabras de sus amigos, cada crítica y sugerencia marcando un hito en su camino.
En el rincón de su sala, una pizarra blanca esperaba su toque creativo. Era el lugar donde había anotado ideas, sueños y estrategias, y ahora parecía la ventana perfecta para visualizar su nuevo camino. Se acercó, tomó un marcador y comenzó a escribir. Crear un espacio seguro, formación profesional, conexión emocional. Cada palabra, una promesa a sí mismo y a los jóvenes que esperaba inspirar. Mientras escribía, un impulso de autocrítica se apoderó de él. Cada idea que surgía sentía que necesitaba respaldo, detalles más definidos. La inseguridad entró como una sombra, desdibujando su confianza. Mateo cerró los ojos e inhaló profundamente, intentando enfrentar esos pensamientos. Había ganado suficiente experiencia en su trabajo, y el diálogo con sus amigos le había proporcionado direccionalidad. Esa vulnerabilidad, aunque difícil de manejar, también le había llevado a descubrir su capacidad de adaptación. Todo eso era parte del proceso, una etapa necesaria en su transformación personal. Movido por una necesidad de acción, decidió ejercer esa adaptabilidad en su vida profesional. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre técnicas que fomentaran la creación de un ambiente seguro para compartir emociones. Durante horas se sumergió en lecturas sobre dinámicas de grupo, conflictos interpersonales y autoexpresión. Las palabras se convirtieron en herramientas, cada una aportando un nuevo nivel de profundidad a su propuesta. Había un fuego interno que encendía su pasión. Sin embargo, no era solo la esencia de su trabajo lo que luchaba por equilibrar. La decisión de trabajar con su antiguo compañero se había vuelto más intrigante. Había momentos en su trayectoria en los que lo veía como una figura de mentor, un faro en tiempos de incertidumbre. Pero también había recuerdos de rivalidad y de antiguas heridas que resonaban en su interior. Ese contraste lo mantenía alerta, a pesar del deseo de fusionar sus visiones. Al levantar la vista de su pantalla, se sorprendió al encontrar la noche avanzando. La oscuridad había caído, pero en su corazón había luz. Con el impulso de los conocimientos recién adquiridos, hizo una lista de pasos concretos para llevar a cabo su propuesta. Buscar un profesional del área emocional, crear un espacio físico adecuado, y definir procesos que permitieran compartir sin temores. Con cada línea que anotaba, su miedo retrocedía, dejándole en su lugar una sensación de empoderamiento. Estaba aprendiendo que su crecimiento no solo dependía de las ideas que generara, sino también de su capacidad para escuchar y actuar en consecuencia. Se dio cuenta de que el enfrentarse a sus retos significaba enfrentarse también a sus pasiones y reales deseos. Más decidido que nunca, Mateo se planteó llamar a su antiguo compañero. Una parte de él temía que la conversación pudiera desviarse hacia viejos rencores, pero había otro lado que anhelaba explorar las posibilidades de una colaboración. ¿Qué tal si juntos podían unir sus visiones para crear un enfoque más robusto y transformador? Sintió que se encontraba ante el umbral de una nueva etapa. La posibilidad de la sinergia entre su propuesta y la experiencia de su antiguo amigo lo llenaba de expectativas. Era el momento de actuar, y con esa determinación, presionó el botón de llamada. Mientras el tono de espera resonaba en sus oídos, la anticipación creció. La vibración de su teléfono le indicó que estaba siendo atendido. La voz familiar y el eco de su historia compartida le recordaron que todo podía cambiar con una pequeña decisión. ¿Sería este el paso definitivo hacia el equilibrio que tanto buscaba? La respuesta se acercaba rápidamente mientras él se preparaba para la conversación, que podría reescribir su futuro. El tono de la conversación comenzó de manera cordial, casi como un vaso de agua fresca en un día agobiante. Sin embargo, conforme Mateo y su antiguo compañero abordaban la idea de colaborar, la tensión flotante se hizo palpable. La voz de su compañero traía consigo ecos de resentimiento. Palabras cargadas de reproches y malentendidos nunca resueltos amenazaban con eclipsar el propósito original de la llamada. Mateo sintió cómo su pecho se tensaba con cada pausa que dejaba su interlocutor. Sabía que debía luchar contra la tentación de defenderse a sí mismo,
Sin embargo, conocía la importancia de esa conversación. Era el primer paso para unir fuerzas, y no podía permitirse ceder ante el miedo o la irritación. Lo que quiero es crear un espacio donde los jóvenes se sientan seguros, dijo Mateo, esforzándose por infundir en su voz la claridad que le había costado aceptar. Y creo que tú, con tu experiencia, podrías aportar una perspectiva invaluable. Su compañero se quedó en silencio. En ese instante, Mateo se dio cuenta de que había más en juego que simplemente una colaboración. Era una batalla moral entre lo que sentía y lo que sabía que debería representar. Al abrirse y mostrar su vulnerabilidad, estaba arrojando luz sobre su deseo genuino de ser un líder y no un rival. Las palabras de su compañero comenzaron a transformarse. En vez de criticar, empezó a ofrecer sugerencias constructivas. Cada idea parecía abrir nuevas puertas en la mente de Mateo. De pronto, estaba escuchando no solo para responder, sino para aprender. La autocrítica que una vez lo había atrapado se desvanecía, mientras descubría que esas antiguas rivalidades podían ser el combustible para una unión más fuerte. Con cada intercambio, Mateo se adentraba en una danza de escucha activa. No se trataba de demostrar que tenía razón, se trataba de construir sobre lo que ambos habían aprendido en el pasado. Así, se preguntó si, al liberarse de su carga emocional, su compañero también podría trascender viejas heridas. ¿Y si hacemos sesiones de grupo donde podamos involucrar a los jóvenes en la creación del programa?, sugirió Mateo, entusiasmando súbitamente a su interlocutor. Las ideas iban fluyendo, y la calidad de su diálogo se transformó. Su antiguo rival empezó a responder con entusiasmo, y durante unos minutos, ambos se convirtieron en coautores de un futuro que ninguno había previsto. La conversación se alargó hasta la madrugada. A medida que formulaban planes concretos, Mateo sintió un renovado sentido de propósito. Era el momento en el que su voz resonaba con claridad, y había una certeza en su interior. La transformación profesional no sería solo un logro personal, sino un viaje compartido. Pero nada era tan sencillo. La realidad de las antiguas heridas y rivalidades seguía presente, acechando en los recovecos de su mente. Al colgar, la adrenalina aún corría por sus venas, pero un nuevo temor creció en su pecho. La presión de cumplir con su propia promesa, el temor al fracaso y la posibilidad de que la colaboración no resultara como esperaban. Mateo decidió relajarse tomando un vaso de agua. Mientras lo hacía, una idea inquietante lo atravesó. ¿Qué tal si el verdadero desafío no era su antiguo compañero, sino él mismo? La posibilidad de cambiar la narrativa interna que lo había llevado a sentir inseguridad sobre sí mismo lo abrumó. Con la mente agitada, se preguntó si estaba dispuesto a confrontar las emociones negativas que habían condicionado sus acciones. Dos caminos se presentaban: aferrarse a viejas historias de rivalidad o elegir la invitación a una nueva narrativa. La segunda opción requería mayor valentía, pero ofrecía el potencial de crecimiento. Mateo sintió el peso de la elección. Era el momento de comprometerse con su desarrollo personal y profesional. Había renacido la posibilidad de ser no solo un líder, sino un agente de cambio auténtico. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba, y los ecos del pasado confirmaban que la lucha interna estaba lejos de acabarse. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería capaz de trascender todas las barreras que él mismo había tejido? La fatiga y la conciencia del camino arduo que le esperaba aumentaban la urgencia de su transformación. Mateo se despertó al amanecer, el sol ya filtrándose por la ventana y llenando la habitación de una luz tenue, pero vibrante. Había pocas cosas en el mundo que lo iluminaban como el inicio de un nuevo día. Sin embargo, la ilusión de frescura que traía la luz del sol no podía borrar los ecos de la noche anterior. La conversación con su antiguo compañero seguía resonando en su mente. Había un largo camino por recorrer, y Mateo sabía que la verdadera transformación comenzaría dentro de él. Se levantó de la cama con la misma energía nerviosa que había sentido al colgar. Sabía que debía escribir sus pensamientos.
Tomó una libreta, y con cada palabra, buscaba desentrañar el nudo que formaba sus pensamientos. ¿Quién era él realmente como líder? ¿Qué lo había llevado a la encrucijada actual? Las preguntas lo llevaron a reflexionar sobre su historia profesional, las decepciones, los triunfos, y especialmente las inseguridades que tantas veces le habían hecho dudar de sí mismo. A medida que llenaba la hoja en blanco, empezó a organizar sus ideas. ¿Qué me detiene?, se preguntó. La respuesta más recurrente fue el miedo, un miedo que había cultivado durante años. Temía que su voz perdiera relevancia, que su tarea fuese irrelevante y que al final, el esfuerzo fuera en vano. Realizar esta introspección comenzó a descifrar la fórmula para liberarse de su propia prisión emocional. Dejó la libreta a un lado y salió a correr. La actividad física había sido su refugio durante años, el espacio donde podía darle claridad a su mente. Mientras sus pies golpeaban el pavimento, imaginaba que cada zancada lo acercaba más a su objetivo. No solo buscaba mejorar sus habilidades de liderazgo, sino que también quería sanar las heridas que lo mantenían encadenado a la negatividad. De pronto, recordó una técnica que había aprendido en un seminario: la práctica de la gratitud. Cada vez que se sentía abrumado, enumerar 3 cosas que había logrado, o por las que estaba agradecido, lo ayudaba a reconectar con su propósito. Así, entre respiraciones profundas, empezó a enumerarlas en su mente. Había hecho progresos en su carrera, había construido relaciones significativas y, más importante, estaba decidido a cambiar la narrativa de su vida hacia una más positiva y proactiva. Al regresar a casa, se sintió renovado, como si hubiera abandonado un peso invisible. Sin embargo, la verdadera prueba lo esperaba en su próxima reunión con el antiguo compañero. El miedo que había decidido enfrentar hacía eco nuevamente. Habían realizado un avance hacia la colaboración, pero debían presentar las ideas a un grupo más amplio de jóvenes líderes. Las miradas críticas y las posibles reacciones los inquietaban. Mateo se tomó un instante en total silencio. En ese instante, se preguntó si tenía el coraje necesario para compartir su propia transformación con otros. Era un dilema en su mente: mostrarse vulnerable ante un grupo que no conocía completamente su historia, o mantener un muro de profesionalismo que lo había protegido pero también aislado. Decidió que no podía huir de esta oportunidad. La vulnerabilidad podría ser la piedra angular de su transformación, no solo para él, sino para el grupo que planeaban involucrar. Decidió abrirse, mostrar su lucha y compartir su travesía. Esa noche, sentado en su escritorio, comenzó a esbozar un discurso. Cada palabra que anotaba trazaba un camino a un lugar donde quería estar. Quería inspirar, conectar y, sobre todo, mostrar que la autenticidad es la clave en tiempos de incertidumbre. Así, mientras escribía, una mezcla de emoción y miedo se apoderó de él. ¿Podría enfrentar no solo a su compañero, sino también sus propios miedos e inseguridades? La respuesta no estaba clara, pero junto con la angustia, brotaba una chispa de esperanza. Cuando terminó, cerró los ojos y respiró profundamente. De algún modo, sabía que había desatado algo poderoso en su interior. La tensión aumentaba mientras la fecha de la presentación se acercaba. ¿Sería realmente capaz de comunicar su nueva visión, de inspirar a otros a seguir su ejemplo y crear un impacto duradero? La noche avanzaba, y con ella, la presión se intensificaba. La batalla más grande estaba a punto de comenzar, no solo frente a su audiencia, sino dentro de él mismo. La pregunta que flotaba en su mente ahora era clara y perturbadora. Había llegado el momento de enfrentar sus propios demonios y, si lo hacía, ¿qué descubriría en el proceso? La mañana del gran día llegó con una intensidad inesperada. Mateo se despertó antes de que el sol pudiera filtrarse por la ventana, su cuerpo vibrando con una mezcla de ansiedad y determinación. Había pasado la noche devanándose los sesos sobre cada palabra de su discurso, sobre cada mirada crítica que podría recibir. La libreta seguía abierta en su escritorio, llena de garabatos y reflexiones, un testimonio de su viaje personal.
Al mirarse al espejo, notó la sombra de la duda que se cernía sobre él, pero también algo nuevo, una firmeza que no había sentido antes. Comprendió que su transformación no dependía de los demás, sino de su decisión de abrazar la autenticidad. Era hora de dejar atrás el miedo que lo había mantenido cautivo. Con cada movimiento en la cocina, preparando un café, se repetía en silencio que había llegado muy lejos. No solo se trataba de un discurso, era una oportunidad para compartir su historia, para conectar con aquellos que, como él, llevaban pesadas cargas invisibles. Al caminar hacia la reunión, sus pasos resonaban en el pavimento como un ritmo al que se acomodaba su corazón. La bienvenida fue templada. Los rostros de sus compañeros se mostraban curiosos pero serios. Después de unas breves presentaciones, era su turno de hablar. En ese instante se sintió como si fuera a descubrir no solo su verdad ante los demás, sino también frente a sí mismo. Comenzó a hablar, los nervios causándole un ligero temblor en la voz, pero se enfoqué en recordar lo que había escrito durante la noche anterior. Las palabras comenzaron a fluir, y a medida que se adentraba en su narración, sintió que la vulnerabilidad se convertía en su mayor fortaleza. Habló sobre sus luchas, sobre cómo había permitido que el miedo lo definiera y lo limitara, y cómo esa misma ansiedad le había enseñado la importancia de la autenticidad en un mundo lleno de apariencias. Las miradas que antes temía se transformaron en un vínculo. Los jóvenes líderes comenzaron a asentir, algunos incluso a tomar notas, y él se sintió escuchado, visto. Su voz resonaba con un propósito que resonaba aún más allá de sus propias expectativas. Introdujo la idea de la gratitud como un ancla, la herramienta que había encontrado para salir del caos interno, y notó cómo algunos se reflejaban en sus palabras, como si su historia fuera un espejo. Sin embargo, en medio de la emoción, una parte de él dudaba. ¿Realmente estaban conectando con sus vivencias o simplemente lo estaban escuchando? Dio un paso atrás en su mente, evaluando su propio sentimiento de inseguridad que no lo abandonaba por completo. Mientras continuaba, cada gesto de sus compañeros fortalecía su confianza. Luego llegó el momento crucial. Mateo compartió una revelación inesperada, su miedo más profundo. Admitió que a veces sentía que no merecía ser un líder, que su lucha interna había desenfocado su visión. La sala se quedó en silencio. Quiso encogerse, pero se obligó a mantenerse firme. En vez de reacciones críticas, sintió compasión, admiración. Comenzó a vislumbrar un cambio en el ambiente. Tal vez aquel espacio sería un lugar de apoyo. Finalmente, al concluir su discurso, se sintió liberado. Había presentado no solo un plan, sino una parte de su historia que nunca había compartido antes. Pero lo más importante, había dado un paso hacia la sanación personal. La aclamación llegó como un bálsamo. Sus compañeros comenzaron a compartir sus propias luchas, creando un círculo de autenticidad. Justo cuando pensaba que la presión había disminuido, una pregunta surgió de un rincón oscuro de su mente, como una voz que no podía silenciar. ¿Había hecho lo suficiente para inspirar un cambio real? En ese instante Mateo comprendió que su transformación era solo el inicio de un viaje más profundo. Mientras observaba a los jóvenes líderes abrirse, una inquietante verdad se instaló en su pecho. Posiblemente se acercaba un desafío aún mayor, un reto personal que pondría a prueba su nuevo sentido de propósito. ¿Podría mantener esa conexión auténtica y enfrentarse a otros aspectos aún más oscuros de su identidad profesional? Mateo se encontraba de pie frente al grupo, el eco de sus palabras aún palpitando en el aire. Había compartido su historia, su crecimiento y la lucha constante para derrotar los miedos que lo habían acompañado durante tanto tiempo. La respuesta del auditorio fue un torrente de voces que intercambiaban experiencias, reafirmando el poder de la vulnerabilidad como catalizador del cambio. Sin embargo, una nueva incertidumbre se alzaba ante él. ¿Qué pasaría después de este momento? El camino se delineaba ante sus ojos, pero había que cruzar esa brecha entre la emoción y la acción. Con determinación,
Mateo decidió que su propuesta no podía ser solo un sueño. Debía transformarse en un proyecto tangible y en un legado. La energía del grupo lo envolvía, y comprendió que allí había más que una simple reunión. Había construido un espacio seguro que podía seguir existiendo si todos contribuían. La clave estaba en fortalecer esta conexión, asegurando que la autenticidad demostrada durante su presentación se tradujera en acciones concretas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad y entusiasmo. Mateo se organizó para dividir el trabajo y formar comités dentro del grupo, ofreciendo roles dependiendo de las experiencias y habilidades de cada uno. Se dio cuenta de que al abrir el espacio, también estaba dando poder a otros, permitiéndoles ser parte del cambio en sus propias comunidades. La idea de comunidad comenzó a tomar forma, no solo entre ellos, sino también en la forma en que podrían abordar juntos otros desafíos en el vecindario. Durante esas semanas de intensa colaboración, Mateo sintió que había reafirmado su identidad y también sus capacidades. Se convirtió no solo en líder, sino en un conductor de sueños compartidos. Las actividades propuestas con los jóvenes empezaron a tomar vida, surgiendo del corazón colectivo del grupo. Se organizaban actividades que incluían desde talleres de arte hasta sesiones sobre habilidades para la vida. Y, por primera vez, pudo vislumbrar el impacto real que su iniciativa podría tener. Una mañana, mientras se preparaba para la presentación final ante la comunidad, recibió un mensaje en su celular. Era don Ernesto, invitándolo a dar un discurso en un evento local. Sin pensarlo dos veces, Mateo aceptó. Era la oportunidad perfecta para compartir lo que había aprendido y cómo su experiencia podría inspirar incluso a otros. La posibilidad de ser visibilizado y escuchar sus palabras resonar en más personas lo llenaba de emoción. Al llegar el día del evento, Mateo se encontraba de pie ante una multitud expectante. Recordó su miedo inicial, pero ahora se sentía empoderado. Las dudas habían quedado atrás. Al iniciar su charla, la confianza impregnaba su voz. Habló sobre las fallas y los logros, sobre el poder de la comunidad y sobre todo sobre la importancia de abrirse y mostrarse vulnerable. Las experiencias, los diálogos, cada paso había sido parte de su transformación, y al mirar a la audiencia, entendió que era un símbolo de esperanza y cambio. La recepción fue abrumadora. Personas de todas las edades se acercaron para expresar su apoyo y compartir sus propias historias de lucha. Mateo sintió la profunda satisfacción de saber que había tocado vidas y que su viaje no solo había sido valioso para él, sino para quienes lo rodeaban. Era un círculo completo. Había dejado de sentir que solo se aferraba a una visión, para entender que su transformación sucedía en comunidad. Con el tiempo, el programa educativo que había iniciado se estableció firmemente, y las primeras historias de éxito comenzaron a surgir. Jóvenes del barrio comenzaron a ganar confianza en sí mismos, explorando sus talentos y enfrentando sus miedos. Cada paso que daban era un eco de su viaje personal, y Mateo se sintió más realizado que nunca, no solo por su crecimiento, sino por contribuir a la formación de nuevas historias de superación. Con una renovada confianza y una misión clara, Mateo se dio cuenta de que había conquistado su caos interno. Había transformado la ansiedad y el miedo en acción y propósito, logrando su objetivo de ser un líder auténtico y empoderado. La presión que antes lo mantenía atado ahora se había convertido en la base sólida de su crecimiento individual. En su corazón, supo que este camino no terminaba aquí, sino que era solo el inicio de un viaje aún más plenario y significativo. Al cerrar este capítulo de su vida, Mateo se sintió listo para enfrentar lo que viniera. Había elaborado no solo un nuevo camino personal, sino también una red de apoyo que continuaría creciendo. La vida había dado un giro inesperado, lleno de oportunidades. Ahora el verdadero desafío consistía en mantener viva esa chispa y continuar llevando luz a quienes la necesitaran. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora,
para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean estas transformaciones inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Deseo leer cada uno de sus pensamientos. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. ¿Realmente importa? Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.